En el programa de hoy, Papa Francisco pide que se garantice el derecho a participar de las personas con discapacidad. Santa Sede afirma que el término género se refiere a la identidad sexual masculina y femenina. Y el Papa Francisco recuerda la necesidad de hacerse pequeños para poder ser santos. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y hoy regresamos con toda la información de la Iglesia Católica. Qué bueno que estén con nosotros, gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Y empezamos la jornada informativa contándoles que el Papa Francisco pidió garantizar la participación de las personas con discapacidad. Veamos. En el marco del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el Papa Francisco pidió que se les garantice el derecho a participar en la sociedad, ya que desempeñan un papel central en la lucha contra la discriminación y en la promoción de la cultura del encuentro y la calidad de vida. En su mensaje, el Santo Padre reconoció que en el ámbito de la medicina y del bienestar se han hecho grandes progresos. Sin embargo, resaltó que todavía se constata la presencia de la cultura del descarte y que hacen sentir a estas personas que existen sin pertenecer y sin participar. Por estos motivos, el pontífice afirmó que para seguir avanzando es necesario proteger sus derechos y de sus familias, además de eliminar los obstáculos del prejuicio. Asimismo, pidió hacerse cargo de las situaciones de marginalidad con fuerza y ternura, caminar con ellos y hacerlos participar activamente en la comunidad civil y eclesial. Por otro lado, el Papa Francisco habló de los ancianos, que también por su discapacidad a veces se sienten como una carga y corren el riesgo de ser descartados. Por ello, invitó a dar voz a quienes son separados por estas razones, ya que todavía en algunos países se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad. En otros ámbitos, a través de un comunicado, el Vaticano afirmó que el término género se refiere a la identidad sexual masculina y femenina. Veamos. En un comunicado publicado con motivo de un encuentro de ministros de Educación de Europa, realizado en París, Francia, el Vaticano expresó una vez más que entiende los términos género o estereotipos de género como referidos a las diferencias sexuales basadas en identidad masculina y femenina. Como se sabe, la ideología de género o enfoque de género es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural, y actualmente varios gobiernos intentan imponerla a través de la educación de niños y jóvenes. En su comunicado, la Santa Sede también resaltó que la revolución digital plantea nuevos retos para la escuela del siglo XXI y explicó que, por un lado, ofrece nuevas herramientas y, por otro, requiere cada vez más la necesidad de identificar criterios éticos compartidos para formar adecuadamente a niños y jóvenes, conociendo los riesgos asociados al tratamiento masivo de datos. La Santa Sede participa de una reunión de la ONU y se encuentra con un documento. Es invitada a firmar. En el documento figura ese término género, un término cargado. La Santa Sede aclara que ella entiende, la Santa Sede, este término en términos de la identidad masculina y femenina del varón y de la mujer. Pero el término género ya viene predefinido. Es toda una agenda, lo cual nos pone a todos en alerta por el hecho de que este documento, firmado por la Santa Sede, podría ser usado para decir, miren, la Santa Sede también está de acuerdo con la ideología. Hay que recordar que la Santa Sede ha dicho que no acepta la ideología. Si bien hay que reconocer también que el término viene ya con toda esa carga. Por otro lado, a inicios de esta semana, el Papa Francisco firmó la carta apostólica denominada Admirabilis Signum sobre el valor y el significado del pesebre navideño. Aquí algunos puntos resaltantes de este importante documento. A inicios de esta semana, el Papa Francisco firmó durante su visita a Greccio, Italia, la carta apostólica Admirabile Signum, que habla sobre el significado y valor del Belén en Navidad. En esta publicación, el pontífice también destacó algunos puntos para apreciar mejor esta tradición navideña, puesto que ayuda de una manera dulce y exigente a transmitir la fe de los padres a los hijos. En primera instancia,
El Santo Padre resaltó que el pesebre es como un evangelio vivo, ya que surge de las páginas de la Sagrada Escritura para invitar a los hombres a ponerse en camino hacia Cristo. Asimismo, el Papa Francisco aseguró que al contemplar el pesebre se manifiesta la ternura de Dios, quien siendo creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. Más adelante en su carta, el pontífice también destacó a María como la Madre de Dios, que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. Por su parte, San José representa al custodio de la familia, quien en una actitud de protección del niño y de María, no duda en ponerse en camino ante la amenaza de Herodes. Por último, el Papa Francisco señaló que los Reyes Magos llaman a reflexionar sobre la responsabilidad de cada cristiano de evangelizar y de tener en cuenta que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. En otras noticias les contamos que hace unos días, durante una misa celebrada en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó que la necesidad de hacerse pequeño es importante para ser santos. Veamos. Durante una reciente misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó que el camino a la santidad es como el camino de la pequeñez, ya que el reino de Dios crece en lo pequeño. La revelación, la presencia de Dios en el mundo comienza con la pequeñez. Siempre es la pequeñez. La revelación de Dios se hace en la pequeñez. Asimismo, el Santo Padre aseguró que si en una comunidad cristiana los fieles, los sacerdotes y los obispos no asumen este camino de la pequeñez, esta comunidad quebrará. Lo hemos visto en los grandes proyectos de la historia, cristianos que trataban de imponerse con la fuerza, la grandeza, las conquistas. Sin embargo, el reino de Dios germina en lo pequeño. Antes de finalizar su reflexión, el Papa hizo un paréntesis para explicar que incluso los teólogos tienen que hacerse pequeños para poder hacer teología, porque de acuerdo al pontífice, la teología se hace de rodillas, haciéndose pequeño. Y ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos contará lo que dijo el Papa Francisco en su habitual audiencia general de los miércoles. Hola amigos, ¿cómo están? El Papa Francisco presidió este miércoles 4 de diciembre la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano y allí advirtió que la fe cristiana es incompatible con la práctica de la magia y de la adivinación. El pontífice quiso reflexionar sobre la incompatibilidad del cristianismo con la magia y la adivinación, un fenómeno muy común en la época de Cristo y que hoy sigue siendo una realidad, aunque quizás a veces invisible. El Papa Francisco explicó en su catequesis cómo San Pablo acudió a Éfeso a predicar el Evangelio. Esta ciudad era el principal centro de la adivinación en el mundo antiguo debido a la existencia del gran templo dedicado a la diosa Artemisa. La predicación de San Pablo consiguió convertir a muchos efesios al cristianismo, lo que provocó un descenso de los fieles a la diosa pagana. Ese éxito de San Pablo generó el descontento de las autoridades religiosas y de los comerciantes, que vivían de vender imágenes de la diosa en plata, que vieron cómo disminuyeron sus ingresos al desaparecer la afluencia de peregrinos hacia el templo pagano. El éxito de San Pablo, señaló el Papa, tiene su explicación en la confianza de los discípulos en Cristo y lo hace presente comunicando a sus hermanos la misma vida nueva que había recibido de él. Además, el pontífice en su catequesis subrayó que la predicación de San Pablo en Éfeso revela la debilidad de las artes mágicas, que son abandonadas por un gran número de personas que eligen a Cristo. El Papa señaló que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra este episodio de la vida de San Pablo, se pone de relieve la incompatibilidad de la fe en Cristo y la magia. El Santo Padre insistió en que si eliges a Cristo no puedes recurrir a un mago, porque Dios no se da a conocer por medio de las prácticas ocultas, sino por medio de la revelación y del amor gratuito. De momento esto es todo desde el Vaticano. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Muchas gracias, Miguel, por la información. Por otro lado, el Papa Emérito Benedicto XVI reflexionó a través de un comunicado sobre distintos temas de la situación actual de la Iglesia en el marco de los 50 años de la creación de la Comisión Teológica Internacional. Tras cumplirse 50 años de la creación de la Comisión Teológica Internacional,
organismo que colabora con la Santa Sede en el examen de las cuestiones doctrinales. El Papa emérito Benedicto XVI reflexionó en un comunicado sobre distintos temas de la situación actual de la Iglesia. En el texto, el Papa emérito habló sobre el debate de las diaconisas, la teología de la liberación y los desafíos que planteaba en Sudamérica, la falta de consenso en la teología moral, y recordó la labor de los teólogos que sirvieron en esta comisión. Por otro lado, Benedicto XVI hizo un breve repaso sobre algunos hitos de la teología moral en relación al sacramento del matrimonio, algunos desafíos en este tema que permanecen actuales como la falta de consenso. Para concluir, el Papa emérito expresó una palabra de especial gratitud hacia la Comisión Teológica Internacional, que según comentó, pese a todos los esfuerzos, no ha podido alcanzar una unidad moral de la teología y de los teólogos del mundo. Sin embargo, su trabajo se ha convertido en una voz escuchada, que en cualquier modo indica la orientación de fondo que un serio esfuerzo teológico debe seguir en este momento histórico. El Papa emérito nos da una clave de comprensión para entender una parte importante de la historia y también de la crisis que hemos vivido en la Iglesia en los últimos años. La Comisión Teológica Internacional fue fundada por Pablo VI para acercar la reflexión de los teólogos a la doctrina constante de la Iglesia, porque había surgido en el contexto del Concilio Vaticano II una ruptura entre los teólogos y la enseñanza constante de la Iglesia. Esto sobre todo en el tema de la moral, del que lamentablemente no se ha podido brindar, la Comisión no ha brindado un consenso. Nos habla Benedicto de varias propuestas de personas muy ilustres. Está entre ellos el filósofo de Oxford Finis, está May, un estadounidense, un teólogo, está también Servais Pinkers y también unos teólogos polacos que presentaron propuestas para renovar la doctrina moral a partir del magisterio constante de la Iglesia, y todas fueron rechazadas, hasta el punto que cuando San Juan Pablo II quiere publicar su documento sobre la moral, Veritatis Splendor, un documento fundamental, lo tiene que posponer porque ve que no cuenta con el apoyo de la Comisión Teológica Internacional. Prefiere publicar primero el Catecismo de la Iglesia Católica con su parte de la moral para darles eso de referencia. Igual no funciona y se ve obligado a escribir el documento tan importante de la moral, Veritatis Splendor, con otros colaboradores, dice el Papa emérito Benedicto XVI, y esto permite entender por qué hasta ahora, lamentablemente, la doctrina constante de la Iglesia en la moral está siendo rechazada o ignorada por teólogos, sobre todo últimamente. Lamentable, Eddie, que no haya un consenso en la Comisión Teológica, sobre todo en el tema de la moral, tan importante en el mundo de ahora y tan necesario que se hace que la Iglesia se pronuncie unánimemente sobre estos temas de moral. Esperamos que sea escuchado el llamado del Papa emérito Benedicto XVI a esta unidad en la Comisión Teológica. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el secretario de Estado del Vaticano manifestó que el Papa tiene esperanza en la cumbre del clima COP25. Y Argentina, Chile y Paraguay inician novena de sus advocaciones marianas más queridas. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Y seguimos con más información. Ahora les contamos que el secretario de Estado del Vaticano participó en la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25. Veamos lo que dijo. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, participó en la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25, que se viene realizando en Madrid del 2 al 13 de diciembre. En declaraciones a Europa Press, el purpurado aseguró que el Papa Francisco tiene esperanza en esta cumbre del clima y agregó que el hecho de que la Santa Sede participe significa que la Iglesia cree en estas actividades multilaterales en las que toda la comunidad internacional se reúne para dar respuesta a los problemas comunes. Según recoge Europa Press, el cardenal Parolin subrayó que el mensaje que trae esta cumbre climática es el mismo que el Santo Padre ha dirigido a la comunidad internacional desde hace tiempo, y aseguró que prácticamente el Papa Francisco tomó el liderazgo a favor de la casa común y la ecología integral. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estaba prevista celebrarse en Chile, pero los disturbios en este país hicieron que el evento se traslade a Madrid. Como se sabe, el objetivo de esta cumbre de clima, COP25, es concluir un acuerdo mundial para reducir las emisiones de carbono y evitar de esta manera el cambio climático.
Sabemos que la Iglesia se preocupa por todas las realidades del ser humano y, cómo no, por la creación, algo que fue creada por Dios para estar al servicio del hombre y que pues el hombre en muchas ocasiones la destruye. Es por eso que la Iglesia está presente en esta COP25, donde se habla de algo tan importante que el Papa Francisco ha estado hablando en muchas ocasiones de esa casa común, de cómo estamos destruyendo la casa común y cómo ahora tenemos que tomar conciencia y poder tener acciones claras que puedan revertir este daño que le hacemos a la creación y que podamos cuidarla, sabiendo y entendiendo que está al servicio de la humanidad, que es el lugar donde nosotros habitamos y que por esto debemos cuidarla. Ahora cambiamos drásticamente de información porque en España el obispo de San Sebastián propuso un calendario de Adviento para los más pequeños. Veamos. El obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, publicó este 2 de diciembre un calendario de Adviento que, a través de un mapa con caricaturas, ayudará a la familia, especialmente a los niños, a preparar el corazón para Jesús en esta Navidad, ya que gracias a la simplicidad de los ofrecimientos propuestos, este mapa se aplica perfectamente para los más pequeños. Los desafíos del calendario de Adviento de Monseñor Munilla incluyen actividades como rezar el rosario con tu familia este segundo domingo de Adviento. Asimismo, plantea desafíos que ayudan a crecer espiritualmente, como el 12 de diciembre, que pide hacer un buen examen de conciencia. Más adelante, el 21 de diciembre pide visitar a los abuelos y el 22 propone dejar el Internet para estar con la familia, incentivando la creación de lazos más estrechos entre los miembros del hogar. De ese modo, las personas que decidan seguir el calendario podrán encontrar desafíos que ayuden a desarrollar diferentes aspectos de la vida en familia y el crecimiento espiritual personal. En otras noticias, a pocos días de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción, Argentina, Chile y Paraguay se vienen preparando a través de novenas y festejos. Veamos. En el marco de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se celebra cada 8 de diciembre, los fieles en Argentina, Chile y Paraguay comenzaron los respectivos festejos y novenas dedicadas a las advocaciones marianas locales. Una de ellas inició el pasado viernes 29 de noviembre en el santuario Nuestra Señora del Valle en Catamarca, Argentina. En esta jornada se reunieron sacerdotes, fieles y autoridades para iniciar una novena dedicada a la querida Morenita del Valle. La imagen mariana fue llevada al altar para ser venerada y acoger las plegarias que sus hijos le elevan cada día durante estos 9 días. Por su parte, en la diócesis de Valparaíso, en Chile, los fieles de Nuestra Señora de la Purísima de Lo Vázquez comenzaron la novena bajo el lema «Contigo, Virgen María, portadores de justicia y de paz». De ese modo, los feligreses meditan cada día sobre un tema central de la vida cristiana, como la paz, los difuntos, la unidad, el trabajo, la familia, las vocaciones y los enfermos. Además, en este tiempo, los fieles preparan su espíritu para visitar el santuario mariano, al que cada año llega cerca de 1 millón de personas. Mientras tanto, en Paraguay los devotos de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, patrona del país, iniciaron la novena también el pasado 29 de noviembre. Al igual que en años anteriores, el énfasis estuvo puesto en los jóvenes con el lema «El trienio de la juventud abrazados a Cristo Jesús». Y siguiendo con las preparaciones para la fiesta de la Inmaculada Concepción, la Conferencia Episcopal Chilena hace un llamado a todos los fieles para unirse en oración por la justicia y la paz en este país. Veamos este video que han preparado para animar a todos los hermanos chilenos. María Santísima, hoy te confiamos lo que somos y tenemos. Nuestros hogares, el campo, las pampas, las minas y el mar. Enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él. Para que sobre Chile se extienda la esperanza de su resurrección.
Este 8 de diciembre invitamos a que en todo el país, en cada iglesia, comunidad y santuario, se viva una jornada de oración por Chile. Consagraremos a nuestro pueblo a la protección de la Virgen María. Con humildad pediremos perdón, misericordia, protección y compasión por nuestros pecados personales y sociales que han contribuido a las injusticias y la violencia. Y nos comprometeremos a trabajar por la justicia y la paz. Por la justicia y la paz. Por la justicia y la paz. Fundada en la verdad y la caridad. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana manifestó que aún considera vigente la carta que envió el cardenal Pietro Parolin a Nicolás Maduro en el 2016. Veamos. Hace 3 años, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, envió una carta a Nicolás Maduro manifestándole 4 condiciones necesarias para que exista un verdadero diálogo en Venezuela. 3 años después, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Azuaje, aseguró que se trata de un texto que aún sigue vigente. Según dio a conocer Vatican News, el arzobispo de Maracaibo enfatizó que en octubre de 2016, el gobierno de Venezuela se comprometió a cumplir estas 4 condiciones, las cuales consistían en el abastecimiento de comida y medicinas, concordar un calendario electoral, restituir cuanto antes el rol previsto en la Constitución para la Asamblea Nacional y aplicar los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos por asuntos políticos. No obstante, Monseñor Azuaje explicó que el pueblo de Venezuela, conociendo la forma de ser y obrar del gobierno, sabía que no cumpliría estos compromisos. En este sentido, el prelado subrayó que a 3 años de aquella carta, tiene que ser el mismo pueblo quien juzgue esta actitud cerrada por parte del régimen de Maduro, la cual ha desencadenado sufrimiento, pobreza y falta de libertades en la población venezolana. Ojalá que en Venezuela se vivieran algunos de estos puntos tan importantes y fundamentales para poder parar con esta crisis que ha sido fruto de un aferro al poder de Nicolás Maduro y que vemos que siguen saliendo miles de venezolanos por las fronteras para poder llegar a otros países. Concretamente, por estos días en España vemos también una crisis de venezolanos que han llegado hasta España y que el Ayuntamiento de Madrid no ha podido atenderlos, no ha dado abasto con ellos. Es un problema y viendo a estos venezolanos que sufren, todo por una persona que se aferra tanto al poder. Es una emergencia humanitaria generada por el mismo gobierno venezolano. O sea, ¿cómo no vamos a seguir adelante o pensar en progresar en una agenda para el bien común, ignorando, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos y comidas, ignorando que la Asamblea Nacional, que es un ente fiscalizador y de su contrapeso al Ejecutivo, pueda tener el rol que le corresponde? O sea, esto es meridianamente claro para cualquier persona que está buscando el bien de Venezuela. Qué lamentable que el presidente Maduro no sea parte de ese objetivo. Y seguimos promoviendo la campaña de ayuda a la iglesia necesitada titulada Regalos de Fe, donde nos muestran el trabajo que vienen haciendo con miles de cristianos en todo el mundo. Hoy les traemos regalos de fe desde Irak. Father Thabit Habib, parish priest of city of Karamnes in north of Iraq in Levant land. And this is our Catholic community. I want to tell you about the gift of faith. This gift is very important for us. 2014, when terrorists came, we were brutally murdered and persecuted. To save our lives, we had to run away. When the war ended, we had nowhere to return. Our houses have been completely destroyed. But thank God, what the terrorists did not manage to destroy it was our faith. Thanks to this and your help, we could return to our land and begin to rebuild our homes.
after 2 years of hard work, we are slowly getting back to normality. For us, it's not just buildings. It's our identity, culture, and memories. Places in which we feel safe as Catholics. We managed to rebuild even the Catholic Center of St. Joseph. But what I enjoy most is the smile on the faces of my people, and that we find God in the simplest things of everyday life. Please make the gift of the faith with the ICN and stand with the suffering church around the world. May the love of Jesus surround you. Merry Christmas to you and your family. God bless. In Aramaic, Maryam Barakot. La fe crece compartiéndola y ahí tienen unos maravillosos regalos de los que ustedes pueden ser parte, queridos amigos. Qué bueno saber que Ayuda a la Iglesia Necesitada hace presente nuestra ayuda a los demás, la brinda y no solamente eso, sino de la manera más eficiente para poder socorrer todas sus necesidades, pero con el sentido de la misión de la Iglesia, que es transmitir a Jesús en las obras de caridad. Y estimados televidentes, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en las redes sociales como también en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.